Bienvenidos a Atomics Podcast. Temporada 2, episodio 3. La relatividad de Einstein. El tiempo no espera a nadie. ¿Sabías que cuando abres Google Maps en tu teléfono, la razón por la que funciona, la razón por la que no te manda al río en vez de la calle, es porque un físico alemán que murió en 1955 tenía razón sobre la naturaleza del tiempo? Sin la relatividad de Einstein, tu GPS estaría equivocado por más de 10 kilómetros cada día y hoy vamos a entender por qué. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Atomics Podcast, el podcast donde la curiosidad se conecta con la ciencia. Soy tu host, Iraís, y este es el lugar donde tomamos las preguntas más grandes del universo, del tiempo, del espacio, la materia, la energía, y las convertimos en conversaciones que cualquier persona curiosa puede disfrutar. No necesitas más que solo traer tu curiosidad. Y en esta temporada 2, episodio 3, vamos a hablar de algo que siempre nos ha dado mucha curiosidad de entender. Algo que durante décadas fue considerado demasiado raro para ser real, demasiado matemático para tener sentido y demasiado, abstracto para importar en tu vida cotidiana. Hoy vamos a hablar acerca de la relatividad. Antes de hablar de Einstein, tenemos que hablar de lo que Einstein hizo, de lo que nos trajo, de lo que rompió. Porque durante más de 200 años, la física vivía en la casa de Isaac Newton, esa física newtoniana que todos conocemos. Y esa era una casa muy cómoda, muy ordenada. Newton nos había dado leyes del movimiento. Si empujas algo, se mueve. Si lo empujas más fuerte, se mueve más rápido. Si conoces la posición y la velocidad de un objeto, puedes calcular exactamente dónde va a parar. El universo de Newton era como un reloj perfecto, predecible, absoluto. Y la parte más importante de ese universo era esta idea, que el tiempo es el mismo para todos. Un segundo en México dura lo mismo que un segundo en Marte, que en Júpiter, que en una nave espacial moviéndose a toda velocidad. El tiempo fluye igual para todo el mundo, siempre sin excepciones. Newton escribió, y cito, que el tiempo fluye uniformemente sin relación con nada externo. Si me dices, bueno, eso suena razonable, ¿verdad? ¿Cómo es que pudiese ser de otra manera? Bueno, resulta que sí puede ser de otra manera. Y la persona que lo descubrió tenía 26 años y trabajaba en una oficina de patentes en Berna, Suiza. El año era 1905. Albert Einstein, empleado de tercera clase en la oficina de patentes de Berna. No era profesor, no era investigador famoso, pues era básicamente alguien que revisaba documentos de inventos 8 horas al día, un típico godínez como tú o como yo. Y él termina publicando no uno, sino 4 artículos científicos que van a cambiar la física para siempre. A ese año le llamamos el Annus Mirabilis. Y suena raro, pero en realidad significa el año de los milagros. Uno de esos artículos se llama Sobre la termodinámica de los cuerpos en movimiento. Un título bastante aburrido para algo revolucionario. Ese artículo es básicamente lo que conocemos hoy en día como la teoría de la relatividad especial, porque aguas. Hay 2 ideas, la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general. Pero bueno, ¿qué problema estaba tratando de resolver Einstein con esta teoría? Bueno, aquí te va el chismecito, porque en el siglo XIX los físicos habían descubierto algo perturbador. Cuando medían la velocidad de la luz,
la velocidad a la que viajan los fotones, esas partículas de luz, obtenían siempre el mismo número, aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo o casi 186,000 millas por segundo. Y eso suena normal, pero el problema era que daba ese mismo número sin importar si, por ejemplo, la persona que estaba midiendo estaba quieto o si esa persona estaba moviéndose. Y bueno, dices, bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, imagina esto. Imagina que estás parado o parada en una estación de tren. Pasa un tren a 100 kilómetros por hora. Alguien dentro del tren lanza una pelota hacia adelante a 50 kilómetros por hora. Para ti, que estás parado, esa pelota se mueve a 150 kilómetros por hora. La velocidad del tren más la velocidad de la pelota. Y eso pues es sentido común, eso es física newtoniana. Ahora, cambia la pelota por un rayo de luz. El tren se mueve a la mitad de la velocidad de la luz. El rayo sale del frente del tren y cuando mides ese rayo para ti que estás parado afuera, según Newton, si esa pelota se mueve a 150,000 kilómetros por segundo, más el tren que va a la velocidad de la luz, lo más lógico sería decir, ok, sumo me da en total 450,000 kilómetros sobre segundo. Pero lo raro aquí es que todos los experimentos solamente nos daban la velocidad de la luz, o sea, era igual, no había cambio, nada cambiaba. La velocidad de la luz no se suma, no se resta, no le importa si tú estás en movimiento o no, siempre es la misma. Eso fue todo un escándalo matemático, una contradicción que hizo que muchos físicos del siglo XIX perdieran el sueño. Pero Einstein no perdió el sueño. Einstein se hizo una pregunta diferente. ¿Y si los experimentos tienen razón? ¿Qué tendría que ser cierto sobre el universo para que eso fuera posible? La respuesta de Einstein fue esta. Y prepárate, porque esto cambia todo. Si la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, entonces lo que tiene que cambiar es el tiempo. El tiempo no es absoluto. El tiempo es relativo. Un segundo no dura lo mismo para todos. Depende de qué tan rápido te estés moviendo. Y dices, bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? Explícamelo, barajéamela más despacio. Y bueno, vamos a definir dos conceptos fundamentales que Einstein introduce en esta teoría. El primero se llama dilatación del tiempo, time dilation en inglés. Y la idea es simple. Cuanto más rápido te mueves a través del espacio, más lento transcurre el tiempo para ti en comparación con alguien que está, pues, quieto, que no se está moviendo. Y dices, ¿cómo es esto? Se me está rompiendo la cabeza, o sea, más lento. Y bueno, sí, no es una ilusión. No es que el reloj, pues, no funcione, esté descompuesto. Simplemente el tiempo en sí va a transcurrir más despacio. Y bueno, vámonos a la paradoja de los gemelos. Imagínate a dos gemelas idénticas. Las vamos a llamar Sofía y Luna. Las dos tienen exactamente la misma edad, el mismo reloj biológico, todo igual. Un día, Luna se sube a una nave espacial que viaja al 90% de la velocidad de la luz y Sofía se queda en la Tierra. Sofía, que está en la Tierra, está esperando a su hermana gemela Luna por 10 años. Cuando Luna regresa, pues, ¿cuántos años habrán pasado para ella? Pues no fueron 10, porque según la relatividad, dependiendo de la velocidad exacta, Luna podría haber vivido solo 4 o 5
años. Luna, la hermana gemela de Sofía, es más joven que su gemela. Eso resolvería muchos de los problemas, ¿no? de nosotras las que queremos lucir más jóvenes. Pero esto no sucedió porque, Luna en su viaje interespacial haya tomado vitaminas o tampoco porque haya pues dormido un poco mejor, que yo digo, a muchos nos ayudaría a dormir mejor para sentirnos más jóvenes, sino más bien Luna, esto le ayudó a verse más joven porque ella viajó a través del espacio-tiempo muy rápido, de una manera muy rápida. Y el tiempo pues pasó más despacio para ella. Como dije, esto se llama la paradoja de los gemelos. Y vamos a explorarla a fondo en el segundo bloque. Pero por ahora, este es el punto importante. La relatividad especial tiene dos postulados, dos reglas fundamentales. La regla número 1. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidad constante. No importa si tú vas a 100 kilómetros por hora o a 100,000 kilómetros por hora, si tu velocidad no cambia, la física va a funcionar igual para ti. La regla número 2. La velocidad de la luz en el vacío siempre es la misma, sin importar quién la mida ni cómo se esté moviendo. De esas dos reglas, Einstein deriva todo lo demás. El tiempo que se estira, el espacio que se comprime, y ahí es donde obtenemos la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, E equals mc squared. Y el mundo, después de eso, nunca volvió a ser el mismo. Pero antes de pasar al segundo bloque, quiero mencionar algo que mucha gente a veces confunde. La relatividad especial, la que acabamos de describir, se llama especial no porque sea más importante, sino porque se aplica en un caso especial. El movimiento a velocidad constante, sin aceleración, sin gravedad. 10 años después, en 1915, Einstein amplió su teoría para incluir la aceleración y la gravedad. A esa versión más completa la llamó la relatividad general. Y esa es la teoría que dobla el espacio-tiempo alrededor de los planetas y los agujeros negros. Y vamos a llegar a eso, pero primero vamos a ver por qué el tiempo se estira. Ok, ahora bien, vamos a ver la parte que yo creo que a todos nos vuela la cabeza, y es adentrarnos un poco más a entender la paradoja de los gemelos. Y esto ya lo mencioné brevemente. Sofía era una gemela que estaba en la Tierra y Luna era una gemela que estaba en una nave espacial. Cuando Luna regresa más joven. ¿Pero por qué? Y bueno, ahora ya es el momento de entender esto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Y lo primero que tenemos que hacer es eliminar la palabra paradoja. Porque en realidad no es una paradoja. Simplemente es una consecuencia completamente lógica de la relatividad. Se llama paradoja porque en sí parece contradictoria, pero cuando la analizamos bien, vemos que no lo es. Aquí está el problema aparente. La relatividad especial dice que todo movimiento es relativo. No hay punto fijo en el universo. Y si Luna se aleja de la Tierra a gran velocidad, ¿quién está en realidad moviéndose? ¿Luna o su hermana gemela Sofía que está en la Tierra? ¿O es la Tierra que se aleja de Luna? Muchas preguntas, ¿no? Y si el movimiento es relativo, entonces desde el punto de vista de Luna, pues es Sofía quien se está alejando a gran velocidad, ¿no es así? Entonces, ¿no debería ser Sofía la que envejece más lento? Muchas preguntas, o sea, ¿cómo puede ser que una gemela sea más joven que la otra? Si las dos pueden decir, pues, que la otra fue quien viajó. Desde una perspectiva, pues, para Luna, su hermana es la que está viajando, ¿no?
¿Cómo ves? A ver, ¿cómo vamos a ponernos a pensar, no? Si tienes tú a tu hermana gemela en la Tierra también está en movimiento. El universo está expandiéndose, entonces también Sofía se está moviendo. Pero bueno, muchas preguntas, no nos vamos a confundir aquí. Vamos a regresar al punto. A esta paradoja tiene una respuesta simple. Y la respuesta es solamente una palabra: aceleración. Y bueno, vamos a ver por partes. ¿Cómo que aceleración? Bueno, vamos a definir qué es esta palabra. Aceleración en sí es cualquier cambio de velocidad, ya sea ir más rápido o ir más lento o cambiar de dirección. Un carro que frena está básicamente acelerando. Una curva a velocidad constante es aceleración. Un cohete que despega, obviamente aceleración. La relatividad especial, la que dice que todo movimiento es relativo, solo se aplica a movimiento constante, sin aceleración. Se llama especial precisamente por eso. Luna, para ir a las estrellas y regresar, tiene que acelerar. Tiene que acelerar al despegar, desacelerar para dar la vuelta y acelerar de regreso hacia la Tierra. Mientras Sofía en la Tierra pues está sentada ahí, no muy tranquila en su casa y no hace nada de estos movimientos. Y esa asimetría, esa diferencia entre las dos es lo que hace que las situaciones no sean equivalentes. Luna experimenta aceleración y Sofía no. Y bueno, por eso no podemos simplemente voltear la situación y decir que Sofía fue la que viajó. Y para analizar completamente lo que le pasa a Luna durante estas aceleraciones, necesitamos la relatividad general, la teoría más completa de Einstein, que incluye la aceleración y la gravedad. Y cuando hacemos ese análisis completo, el resultado es inequívoco. Luna regresa más joven. No es ilusión. No es magia, no es error de percepción. Luna realmente, físicamente, ha vivido menos tiempo. Ahora, y esto es lo que me encanta de la física, esta paradoja de los gemelos no es solo un experimento mental, se ha confirmado experimentalmente. En 1971, dos físicos llamados Joseph Haffele y Richard Keating hicieron algo que parece sacado de una novela. Tomaron relojes atómicos, los relojes más precisos que existen en este momento, capaces de medir diferencias de nanosegundos, y los subieron a aviones comerciales. 12 relojes en total. 4 volaron hacia al este alrededor del mundo, y otros 4 volaron hacia el oeste. Y los otros 4 pues se quedaron en la Tierra, en el Observatorio Naval de los Estados Unidos en Washington, D.C. Después de dar la vuelta al mundo, compararon los relojes. Los relojes que viajaron hacia el este mostraban menos tiempo. Los que viajaron al oeste mostraron más tiempo. Y los de la Tierra estaban en el medio. Las diferencias eran de nanosegundos, billonésimas de segundos, pero los números coincidían exactamente con lo que predice la relatividad. El tiempo se había estirado. No era un laboratorio, no era una simulación. En aviones comerciales con pasajeros repartiendo refrescos y cacahuates. Bueno, si me dices a mí, la próxima vez, pues voy a volar al oeste, ¿no? Pero bueno, hay una versión incluso más dramática de este experimento y ocurre sin que ningún científico tenga que hacer absolutamente nada. Todos los días, la Tierra es bombardeada por rayos cósmicos. Partículas de alta energía que viajan desde el espacio y chocan con nuestra atmósfera a unos 15 kilómetros de altura. Esas colisiones producen partículas llamadas muones. Un muón es como un electrón, pero mucho más pesado,
y son muy inestables. En condiciones normales, un muón vive solo unos 2.2 microsegundos o 2 millonésimas de segundos antes de desintegrarse. El problema se produce a 15 kilómetros de altura. Estos muones, repito, estos muones que se producen a estos 15 kilómetros de altura y viajan hacia la Tierra a casi la velocidad de la luz. Incluso a esa velocidad, en 2.2 microsegundos, solo recorren unos 660 metros. Deberían de desintegrarse mucho antes de llegar al suelo. No deberían poder atravesar 15 kilómetros. Pero los detectamos en la superficie de la Tierra en abundancia. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Porque los muones se mueven casi a la velocidad de la luz. Y a esa velocidad, el tiempo se estira enormemente para ellos. Desde nuestro punto de vista en la Tierra, su reloj interno corre mucho más despacio. Lo que para nosotros son microsegundos, para el muón son solo una fracción de ese tiempo. El muón vive lo suficiente en nuestro tiempo para llegar a la superficie. Bueno, y si me dices, los muones son viajeros del tiempo y los vemos cada segundo de cada día. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre el tiempo? Nos dice que el tiempo no es un telón de fondo fijo en el universo. El tiempo no es una corriente que fluye igual para todos como pensaba Newton. El tiempo es parte del tejido del universo. Se estira con la velocidad, se dobla con la gravedad. Es flexible. Einstein introdujo un concepto que llamamos espacio-tiempo. No espacio y tiempo como dos cosas separadas, sino como una sola entidad de 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo. Y lo que haces en el espacio afecta el tiempo. Lo que pasa en el tiempo afecta al espacio. Y eso nos lleva a nuestro tercer bloque. Porque hasta ahora hemos hablado de la velocidad y el tiempo, pero Einstein tiene algo más que nos queremos adentrar, que es la gravedad. Y antes de continuar, si vives en el piso 40 de un edificio, estás envejeciendo más rápido que alguien que vive en el piso 1. ¿Tú qué opinas? Y al regresar, vamos a ver la respuesta. Y antes de cerrar, hay algo que me parece profundamente hermoso acerca de la relatividad. Durante miles de años, los seres humanos asumimos que el tiempo era algo externo, algo que pasaba sobre nosotros como el clima, algo que no podíamos tocar ni modificar. Pero Einstein nos dijo, no, claro que no. El tiempo es parte de la tela del universo. Is part of the fabric of the universe. Y esa tela, ese espacio-tiempo, responde a lo que hacemos, a dónde vamos, a cuánta masa hay cerca de nosotros. Y nosotros vivimos en la superficie de un planeta que dobla el tiempo a su alrededor. Cada segundo de tu vida, el tiempo transcurre ligeramente más rápido en tus hombros que en tus pies, porque tus hombros están ligeramente más lejos del centro de la Tierra. Tú no lo sientes, pero eso ocurre. Somos seres de tiempo relativo, navegando un universo de espacio-tiempo curvado, usando teléfonos que solo funcionan porque un empleado en la oficina de patentes en Berna en 1905 decidió tomarse en serio una pregunta que todos los demás consideraban demasiado absurda. ¿Qué pasaría si la velocidad de la luz fuera la misma para todos? Lo que pasaría es el universo en que vivimos, y eso me parece maravilloso.
Y esto fue Atomics, temporada 2, episodio 3, donde hablamos acerca de la teoría de la relatividad de Einstein. Si este episodio te enseñó algo, o si por primera vez la relatividad tiene sentido para ti, o si tienes preguntas, o si quieres profundizar aún más, búscanos en nuestro blog en Substack. Lo encuentras como atomics.x.substack.com y en este blog pues lo tenemos disponible en inglés en cada episodio con referencias, con fuentes y con toda la ciencia detrás de lo que escuchaste el día de hoy. Y si quieres más ciencia en español, comparte este episodio con alguien que también sea curiosa, curioso, porque recuerda, la curiosidad se contagia. Y en el próximo episodio, y esto te lo digo como un adelanto, vamos a hablar de algo que la relatividad general predijo y tardamos 100 años en confirmar. Vamos a hablar acerca de las ondas gravitacionales. Literalmente, ondas en el tejido del espacio-tiempo causada por colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Y cuando finalmente las detectamos en 2015, fue uno de los momentos más grandes en la historia de la ciencia. Así que no te lo pierdas. Hasta la próxima y recuerda abrazar tu curiosidad. Hasta pronto.